La simetría axial. La simetría axial es un tipo de simetría que se hace con respecto al eje. Entonces coinciden el punto que está a un lado del eje con el otro. Para ser un poco más claros, vamos a dar un primer ejemplo. Entonces, en el primer ejemplo tenemos un punto A y tenemos que las coordenadas son menos 2,2. Entonces, la distancia que hay entre el eje, entre el punto A y el eje vertical va a estar dada por el par ordenado menos 2, o mejor dicho, por la coordenada en X menos 2. Entonces, aquí, como la coordenada es menos 2,2, entonces va a estar separada por el eje vertical por dos espacios, como lo está diciendo aquí. Aunque es negativo, entonces le aplicamos el valor absoluto. Entonces, tenemos que la distancia, y aquí en el dibujo también la podemos ver, la distancia va a ser desde aquí 1, vamos a contar 1, un cuadrito y dos cuadritos. Y va a ser la distancia que hay entre el punto A y el eje vertical. Ahora, para ubicar mejor dicho, para aplicar la simetría axial y ver su simétrico, el punto simétrico con respecto al eje vertical va a ser el punto A'. Entonces, el punto A', vemos que aquí en el dibujo nos dice que hay dos espacios con respecto al eje vertical. Entonces, el punto simétrico A' va a estar ubicado a dos espacios también del eje vertical. Sí, del eje vertical, pero del otro lado del eje. Listo. Entonces, dicho esto, como lo aclaré en un principio, el el eje Y, aquí en nuestro caso, es el eje de simetría, pero también puede ser el eje horizontal y diagonal. Entonces, para nuestra actividad 1, ya vamos con ejercicios. Para nuestra actividad 1, un entrenador de voleibol quiere explicarles a la formación del trapecio a 4 estudiantes. Por ello ubica dos estudiantes en su tablero. Bueno, vemos que aquí el punto azul va a ser el punto de referencia del jugador. Ejemplo, jugador que está aquí en la izquierda va a estar en la coordenada menos 6, menos 2. Mientras que el jugador que está a la derecha va a estar ubicado en la coordenada menos 2, menos 3. ¿Listo? Entonces, como aquí lo dice, el entrenador afirma que los jugadores se encuentran en la coordenada menos 6,2 y menos 2,3 correspondientemente. Listo, entonces, la primera pregunta es, ¿los otros dos jugadores en qué coordenada deben ir? Bueno, aquí nos dan una pista que nos dice, miren, la formación del trapecio es como pues el trapecio que aquí está formado. Entonces, por lo tanto, como estamos viendo simetría axial, entonces tenemos que hacer una simetría con respecto al eje horizontal. Entonces, como vimos en el ejemplo, tenemos que medir la distancia primero que todo con el eje que vamos a hacer la simetría. Entonces, en este caso, como ya lo dije, es el horizontal. Y la distancia de este primer punto, vamos a ponerlo en moradito para diferenciarlo del otro punto. Entonces, para saber la distancia que hay desde el punto moradito hacia el eje horizontal, vamos a ver la segunda coordenada. ¿Listo? Entonces, aquí como la segunda coordenada es menos 2, entonces por lo tanto va a ser la distancia entre el punto morado y el eje horizontal va a ser 2. Entonces vamos a ubicar en el otro lado del eje horizontal el punto correspondiente a la simetría axial. Entonces, vamos a ubicarlo aquí. Ojo, es colineal con respecto al otro punto morado. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ubicar el punto azul que tiene una distancia menos 3. Aquí también lo podemos contar si nosotros nos ponemos a medir. Entonces tenemos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos con respecto al eje horizontal. Entonces, por lo tanto, va a estar también a 3 cuadros en el otro lado del eje. Entonces contamos 1, 2, 3. Entonces también va a dar aquí en la coordenada menos 2,3 el otro punto. ¿Listo? Lo único que hicimos fue
ubicar, primero que todo, identificar el eje con el cual estamos haciendo la simetría axial y después identificar la distancia que hay del punto con respecto al eje que nosotros estamos haciendo la simetría, como ya lo dije, en este caso, el eje horizontal. Entonces, identificamos aquí en las coordenadas, también se podría hacer, o si no, también midiendo. Entonces, en las coordenadas, esa distancia nos la va a dar la segunda coordenada. Y en este caso va a ser -2 y -3, pero como la distancia no pueden ser negativas, entonces tomamos el número positivo 2 y el número positivo 3. Y listo, ubicamos los otros dos jugadores para hacer la formación trapecio. Listo, para desarrollar el segundo ítem, dice que podría decirse que hubo una simetría axial con respecto al eje X. Claro que sí. ¿Qué coordenadas se mantiene constante en el ejercicio con diferencia a la simetría axial con respecto al eje Y? Bueno, esta se hace referencia al cuando se toma el ejemplo. Aquí se toma bueno, nos dan las coordenadas y se mantiene constante una de esas coordenadas. En este caso, como la distancia que había entre el eje vertical y A nos la daba el punto -2, que en este caso vendría a ser la coordenada en el eje X, entonces se mantiene constante este número. ¿Por qué? Porque pues la nueva coordenada de A' va a ser 2,2, mientras que en la coordenada del punto A va a ser -2,2. Entonces ahí se mantiene constante la coordenada del eje de simetría, en este caso del eje Y. Ahora, como el eje de simetría es el eje X, entonces se mantiene constante la coordenada del eje de simetría. Entonces aquí se va a mantener constante el -6 y el -2, que vienen a corresponder al eje X. Listo, entonces responderíamos la pregunta del ítem 1B. Listo, para la segunda actividad nos plantean un juego que se llama Las Guerritas, que es un juego para dos personas, el cual consiste en tener una hoja de papel, doblarla por la mitad, donde cada mitad pertenece a uno de los dos integrantes. Cada jugador tiene que dibujar en su mitad 5 soldados como se muestra en la figura. Bueno, yo creo que todo mundo conoce este juego que trata de ubicar soldados al azar en dos partes de la, en dos partes de la hoja. Entonces, bueno, el objetivo de este juego es como destruir a los otros soldados del otro jugador. Entonces, aquí tenemos el jugador número 1 y aquí tenemos el jugador número 2. Entonces, ¿cómo vamos a destruir los soldados de nuestro jugador oponente? Los vamos a destruir ubicando, aquí nos le explica, los destruimos ubicando un punto en nuestro plano, de tal manera que al doblar la hoja a la mitad, por esta raya que nos está mostrando aquí, la juntemos y traspasemos nuestro punto hecho en nuestro plano, y que pase al otro de tal manera que busque pegarle o ubicar a uno de los jugadores de nuestro enemigo. Ejemplo, yo creo que este juego bueno, mejor dicho, se lo evidencia o se lo entiende cuando hacemos un ejemplo. Entonces, aquí ponemos nuestro disparo en nuestro plano. Ojo, nosotros seamos el jugador número 1. Entonces, ponemos el disparo en las coordenadas -5,1. ¿Listo? Entonces, para saber dónde va a caer nuestro disparo, vamos a doblar la hoja. En este caso, o sea, al doblar la hoja vamos a referirnos con el eje vertical. Entonces, se va a traspasar de tal manera que va a conservar la misma distancia. En otras palabras, lo que estamos haciendo
es la simetría axial con el disparo A. Notemos que las coordenadas del disparo van a ser menos 5,1. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que está menos 5 unidades hacia la izquierda. Digo, 5 unidades hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. Como es hacia la izquierda, por eso tiene el signo negativo. Entonces, para hacer la simetría axial, tenemos que conservar la coordenada del eje de simetría, que en este caso el eje de simetría viene a ser el eje Y. Entonces, vamos a conservar el 1 y medimos la distancia que hay entre A y el eje vertical. Entonces, como dijimos, 5 unidades hacia la izquierda va a estar ahora 5 unidades hacia la derecha, ¿sí? Entonces, 5 unidades hacia la derecha nos da aquí. Y la coordenada de nuestro disparo va a ser 5,1, ¿cierto? Porque ahora está 5 unidades hacia la derecha y conservamos la coordenada del eje de simetría que viene a ser el 1, ¿cierto? Entonces, dicho esto, estamos dándonos cuenta que eliminamos al soldado enemigo. ¿Listo? Notemos que acá el disparo que tuvimos que hacer para eliminar está al contrario, o mejor dicho, la coordenada del eje X tiene el signo diferente al signo donde está el soldado. ¿Listo? Entonces, ahora, dicho eso, vamos a desarrollar el punto A. Entonces, aquí nos plantea que nosotros somos el jugador número 1, o sea que estamos hacia la izquierda, y el soldado enemigo está en la coordenada 7,4. Entonces, nuestro disparo, como ya lo dije, debe ir primero que todo, conservando la coordenada del eje de simetría del eje Y, que en este caso la coordenada correspondiente va a ser 4. Entonces, debe estar sobre la coordenada del eje Y4. ¿Listo? Ahora, como hicimos arriba, la, solo vamos a cambiar de signo la coordenada del eje X. Entonces, aquí como estamos dándonos cuenta, la coordenada del eje X viene a ser 7, entonces nuestro disparo viene a dar en menos 7. ¿Listo? Ahí le cambiamos de signo. Entonces, menos 7,4. Entonces, nuestro disparo viene a estar dado aquí en la coordenada menos 7,4. ¿Listo? Ahora, vamos a desarrollar el punto B. Ahora el jugador está en la coordenada menos 4,7. ¿Listo? Entonces, nuestro jugador va a estar más exactamente menos 4,7, disculpen aquí, menos 4,7. Entonces, va a estar dada aquí, menos 4,7. Entonces, ahora nosotros somos el jugador número 2 y tenemos que hacer nuestro disparo. Como ya lo dije, solo vamos a cambiar la coordenada del eje X. La otra se la conserva. Entonces, con cambiar me refiero a ponerle el signo negativo. Entonces, menos 4 por menos 1 viene a ser 4 positivo. Entonces, viene a estar dado aquí y viene a ser la coordenada 4,7. ¿Listo? Ahora, el último ítem dice, supongo que usted quiere destruir un soldado que está en la coordenada XY. Como ya lo dijimos, lo único... la pregunta voy a leerla. ¿En qué coordenada haría su punto para destruir este soldado? Listo. Entonces, como ya lo dije, conservamos la coordenada del eje Y. Entonces, aquí se va a pasar el mismo Y. Y cambiamos de signo a la coordenada del eje X. Y ahí estaría nuestro disparo para eliminar el soldado que está en la coordenada XY. Muchas gracias.